Hola a todos, un gusto saludarles. Por acá quien les habla, el profesor Jackson Giancarlos Álvarez Blanco, atendiendo la invitación del doctor Carlos Arturo Tobar, quien nos ha invitado a disertar y a compartir con ustedes esta hermosa temática denominada la praxeología gerencial como elemento redimensionador de los procesos administrativos. Entonces estaremos enfocándonos con algunas críticas y con algunas reflexiones sobre el gerente como arquitecto de la acción eficiente. Sin más dilación, vamos a contextualizar un poco a qué se refiere entonces la temática que estaremos abordando en este momento. Tenemos que hablar, primero que nada, sobre la crisis de lo tradicional y la necesidad de redimensión. La administración clásica se basa en modelos jerárquicos y procesos lineales. Enfrenta hoy desafíos disruptivos, la volatilidad socioeconómica, las demandas de sostenibilidad y, por supuesto, la diversidad generacional y tecnológica, y en medio de una sociedad hiperconectada. El mundo es complejo, el mundo está lleno de incertidumbres y eso afecta también, por supuesto, al desempeño de las organizaciones. En toda organización hay incertidumbre, en toda organización hay complejidad y es un cúmulo de cosas que están ocurriendo que pudieran escaparse de las manos de los líderes organizacionales. Entonces, en este sentido, es importante reconocer que el mundo como se conocía hace un siglo o hace dos siglos ya no es el mismo. Y eso pasa, o también eso se puede materializar y ver en las organizaciones de hoy en día. La tecnología es distinta, la forma en que nos relacionamos es distinto y las brechas generacionales son distintas. Se abordan desde distintas perspectivas. Por lo tanto, podemos entrar ya de una vez a conversar sobre lo que es praxeología gerencial, partiendo entonces de su etimología, ¿no? Del griego praxis, que significa acción, y logos, que significa estudio. Pudiéramos decir que la praxeología gerencial emerge como un marco teórico práctico que analiza la lógica de la acción humana en contextos organizacionales, integrando la eficiencia, la creatividad y la responsabilidad social. Eso es un pequeño preámbulo sobre lo que estaremos conversando en esta disertación. Pero sí es importante dejar claro entonces que la praxeología gerencial partirá de la acción del propio gerente dentro de las organizaciones, su práctica, lo que él hace día a día. Por tanto, quisiera hacerles estas preguntas. ¿Cómo puede un gerente trascender el enfoque de gestión de recursos para convertirse en un arquitecto de acciones eficaces, éticas y adaptativas? Y esto obedece precisamente a que consideramos hasta cierto punto a la administración o al proceso administrativo. Permítanme cambiar la lámina correspondiente con este esquema que les voy a mostrar y que quizás lo estamos manejando desde pregrado, ¿no? Que precisamente vemos lo que se denomina el proceso administrativo, tal como lo proponían en su momento Taylor, Fayol, Maslow, también dio sus aportes acá Ford, en donde ellos decían que, bueno, el proceso administrativo consta de 5, algunos de 4 fases, otros le estamos de acuerdo en que deberían ser 5, y que yo comparto a través de este acrónimo de planificación, organización, dirección, ejecución y revisión. Y si vemos que cada letra en negrito forma al final la palabra poder, ¿no? Entonces la planificación o la planeación como etapa inicial del proceso administrativo, la organización que viene a ser también, está entre el proceso de antecede a la dirección, porque es la que organiza las cosas que se requieren para llevar a cabo un plan. La dirección, porque bueno, son las personas, quiénes son los que van a dirigir, bajo qué argumentos o bajo qué instrumentos van a realizar la dirección. La ejecución, quiénes son los que ejecutan y cómo lo ejecutan, y al final el proceso de revisión o de retroalimentación. Y evidentemente, a lo largo de un plan, nosotros vamos a ver a estas etapas distribuidas en el proceso de formulación, de implementación y, por supuesto, el de evaluación. Entonces, el proceso administrativo, como bien lo conocemos, consta de planear, organizar, dirigir, ejecutar y revisar. Pero seguimos diciendo entonces que los modelos gerenciales son rígidos, jerárquicos. En este caso, no estamos haciendo una crítica porque evidentemente esto forma parte de la administración clásica. Así que es importante señalar este aporte que dan estos teóricos con relación a cómo debe ser la organización de la administración
clásica o la administración moderna o partir de aquí, pero evidentemente se hace necesario ir más allá de esto que vemos acá, o sea, ir más allá de estos 5 elementos o de estas 5 fases que se plantean dentro del proceso administrativo. ¿Cómo es esto? En este caso, estaremos conversando sobre la praxeología gerencial como ciencia de la acción eficaz. Entonces, como marco para, primero, crear un paradigma de acción que redefina el rol del gerente desde su cimiento. Su valor radica en su capacidad para integrar dimensiones aparentemente contradictorias, la ética, la eficiencia y la adaptabilidad, y convertir al líder en un arquitecto de ecosistemas organizacionales resilientes. Siempre converso con mis estudiantes que el gerente es aquel que tiene menos ceguera situacional porque entiende y comprende los procesos. Pero para eso, el gerente debe ser un hermenauta, ¿sí? O vamos a hacer la referencia que navega, ¿no? Un hermenauta que capaz de leer lo que está ocurriendo a su alrededor, desde el punto de vista de las emociones del personal colaborador, desde el punto de vista de los procesos que se están ejecutando, si están siendo eficientes o no, si están cumpliendo los objetivos o no. Así que él debe leer todo lo que ocurre, la cultura organizacional, las tradiciones, las costumbres, la relación entre los proveedores y el equipo que participa en la producción de un producto o servicio. Debe leer todo eso para poder comprender efectivamente la organización como tal. Y a partir de eso, que tendría menos ceguera situacional porque tendría más información, puede entonces diseñar el futuro ideal para la organización como tal. Entonces, acá nosotros decimos que debe convertir al líder en arquitecto de ecosistemas organizacionales resilientes. ¿Por qué ecosistemas? Las organizaciones ya no son pirámides estáticas. Hablamos hoy en día de aplanar las escalas jerárquicas, ¿verdad? Para facilitar precisamente los procesos que se dan dentro de las organizaciones y a minimizar también los tiempos de respuesta. Si no, hay que entenderlas, las organizaciones modernas, como un ecosistema que plantea redes vivas donde interactúan actores internos, los empleados, los equipos, con actores externos, clientes, comunidades, en este caso los stakeholders, y tecnológicos, la inteligencia artificial, las plataformas, software, maquinaria. El gerente diseña las reglas de interacción para que el sistema fluya. Entonces es importante comprender también que el gerente viene a ser un actor fundamental para la transformación y viene a ser un agente de cambio. Con todo esto, vamos entonces a plantear que en la praxeología gerencial puede apoyarse en 3 factores, como son la praxeología como tal, la sociología organizacional y, por supuesto, la formación avanzada. En estas 3 características debe verse reflejado el gerente moderno, el gerente de avanzada. Precisamente cuando hablamos de la praxeología, va a hacer aquella acción humana que estará orientada a fines, y se dice desde la teoría que con mínimo esfuerzo y máximo impacto. Ahora, verlo de esta manera sería simplificar. Cuando hablamos de mínimo esfuerzo y máximo impacto, ya hoy en día estamos hablando de hacer las cosas de manera inteligente. Es decir, donde se puede hacer quizás más eficiente, más efectivo con los recursos para una acción, pero que se haga ya de forma inteligente, respetando el medio ambiente, respetando las comunidades, respetando las normas, las leyes, los reglamentos, pero y que podamos además ser rentables, sustentables, siendo inteligentes, más allá de que con el mínimo esfuerzo y máximo impacto. Lo otro también es que existe, debemos reconocer, la sociología organizacional. Son todas aquellas dinámicas de poder, cultura y redes informales que influyen en los procesos. La cultura organizacional influye en los procesos. Las dinámicas de poder influyen en los procesos de la organización. Es decir, la relación o la intención que tenga, por ejemplo, un sindicato dentro de una organización va a influir en la dinámica de producción, en la dinámica de ejecución de procesos dentro de la organización. Eso es un ejemplo. Las políticas públicas o en todo caso leyes, regulaciones influyen también dentro de estas dinámicas de poder dentro de las organizaciones y van a tener su incidencia directa sobre los procesos que en ellas se llevan. Otro aspecto relevante a tener en el gerente, en la praxeología gerencial, es precisamente la formación avanzada.
el aprendizaje experiencial y el pensamiento crítico para gerentes de alto nivel. Puede que ocurra en esta etapa resistencia, porque el gerente quizás, no quiera formarse, pero es necesario, es imperativo que el gerente de hoy en día esté abocado a su formación, abocado a su crecimiento y desarrollo profesional. Así que debe estar informado, debe estar actualizado, debe estar estudiando, debe estar investigando, debe estar reflexionando y comprendiendo. Entonces, este punto es muy álgido, es muy importante dentro de lo que es la praxeología gerencial. Por tanto, la praxeología la vamos a entender como un discurso construido después de una seria reflexión sobre una práctica particular y significante, como un procedimiento de objetivación de la acción, como una teoría de la acción. Eso será lo que vamos a denominar nosotros praxeología gerencial. Ahora bien, les planteo que veamos en el gerente un triángulo praxeológico que estará conformado por 3 elementos que deben estar siempre equilibrados. El primero de ellos es la ética, que tiene que ver con el ser, con el gerente, la ética del gerente. El segundo es la innovación, la capacidad que tiene el gerente para crear. Y el tercero es la eficacia, la capacidad que se tiene para hacer. Ellos están estrechamente relacionados, vinculados entre sí. Pero la interconexión de uno con otro puede ir arrojando también otros procesos importantes. Por ejemplo, si interconectamos la ética con la innovación, podemos obtener progreso responsable. Es decir, que si nos enfocamos en trabajar desde la ética y desde la innovación, los productos, los servicios que ofrezcamos van a estar con progresos responsables. Si nosotros interconectamos la innovación con la eficacia, nosotros vamos a obtener como resultado una adaptabilidad estratégica. Nosotros vamos a crear siendo eficientes y vamos a innovar desde la visión estratégica como tal. Y eso nos va a permitir adaptarnos. La organización se va a adaptar. Y si nosotros interconectamos la ética con la eficacia, es decir, el ser con el hacer, nosotros vamos a obtener una legitimidad sostenible. Nosotros vamos a respetar el ambiente, vamos a respetar las normas y vamos a ser además eficientes. Entonces podemos desarrollar tranquilamente una actividad, presentar un producto o prestar un servicio como tal. Así que el equilibrio entre los valores, resultados tangibles y capacidad de reinventar procesos va a ser vinculante con el gerente desde el punto de vista de su praxeología. Ahora bien, continuando con esto, podemos observar entonces que existen en el gerente o deben existir competencias disruptivas. Cuando hablamos de competencias, va más allá de las actitudes, porque evidentemente seguro el gerente de una gran organización estará apto para desempeñar ese cargo, desde el punto de vista de su formación académica o desde el punto de vista de una experiencia vivencial que habla por él a través de los años, pero que tendrá que tener un desarrollo también de habilidades blandas para poder llevar a cabo y alcanzar los metas y objetivos de la organización. Dentro de ellos, las competencias disruptivas que debe poseer el gerente desde el punto de vista de la praxeología, el primero es el pensamiento sistémico líquido, que le permitirá analizar procesos como redes interconectadas, no como silos. ¿Qué quiero decir con esto? Hay que tener pensamiento sistémico, generar pensamiento sistémico, tratar de entender cómo todo se interconecta y de esa forma entonces nosotros poder obtener información clave, veraz y objetiva para la toma de decisiones responsables e informadas. Entonces debemos ver el todo más que la pequeña parte. Eso es importante en el gerente. Cuando logra eso, pues evidentemente los resultados que arrojará serán mucho mejores, más eficientes y además que permitirán avanzar hacia la consecución de objetivos organizacionales. Lo otro es el liderazgo adaptativo, movilizar equipos en escenarios ambiguos. El liderazgo o el líder está llamado a ser el mejor líder, pero no solamente eso, también tiene que formar líderes, porque bueno, el trabajo no depende solamente de una persona, sino de todos los colaboradores. Y el líder siempre tiene que entender que será tan fuerte como su eslabón más débil. Por lo tanto, debe enfocarse en formar también al resto de sus colaboradores y convertirlos también en líderes potenciales, en líderes en potencia. De esa forma logrará efectivamente movilizar equipos.
La otra es tener en cuenta la inteligencia sociotecnológica. Primero, integrar herramientas digitales como la IA, la blockchain, con inteligencia emocional. Es decir, la organización debe estar tanto a la vanguardia de la tecnología como también estructurar procesos de aprendizaje, de atención a lo que Goleman denomina inteligencia emocional. Cuando esas dos están estrechamente balanceadas, pues también se obtienen mejores resultados. Porque un trabajador que tiene la tecnología adecuada para realizar una tarea o un trabajo, pues será mucho más productivo y más eficiente. Pero también cuando la organización comprende, cuando el gerente comprende que el trabajador está emocionalmente estable, entonces pues también ese trabajador va a ser mucho más productivo. Por lo tanto, se debe garantizar desde la praxeología gerencial un equilibrio entre la inteligencia emocional y la integración de herramientas tecnológicas y digitales. Y por último, lo que es la ciudadanía organizacional. Esto tiene que ver con fomentar la responsabilidad social interna. Yo coloco por acá ejemplo de equidad de géneros en promociones. O sea, garantizar que desde el punto de vista de la perspectiva de género haya equidad, haya justicia, haya igualdad. También puede ocurrir que desde la interculturalidad, eso es importante. Las organizaciones hoy en día las organizaciones son interculturales por excelencia. La globalización nos lleva a ello. Por lo tanto, vemos personas con distintas religiones, con distintos credos, con distintas culturas, con distintas formas de ver la vida. Y es importante entonces garantizar una responsabilidad social interna. ¿Qué sugiero entonces yo con esto? Pasar de ese analogía o de ese anagrama del poder precisamente para redimensionar los procesos administrativos al core, que vendría a ser crear, observar, reconfigurar y empoderar. Recordemos entonces que el anagrama de poder que hablamos de los procesos administrativos era planificar, organizar, dirigir, ejecutar y revisar. Vamos un paso más allá. Vamos a redimensionar ese poder que nosotros estamos viendo allí a través de un anagrama, ese proceso administrativo que planteaban Taylor, Fayol, Maslow, Ford, a este que les estamos presentando el día de hoy. Crear consiste en diseñar procesos con prototipos rápidos, pilotos, probar, hacer pruebas pequeñas, ver qué es lo que está ocurriendo, y a través de la creación, por supuesto, está la innovación, o sea, ser disruptivo con los planteamientos que se señalan, con los procesos que se requieren hacer, partiendo de los que ya están, por supuesto, y haciéndole reingeniería de procesos. La otra es observar, monitorear con métricas cualitativas y cuantitativas qué es lo que está ocurriendo. Entonces, precisamente no es ir o no esperar al final para revisar con métricas cualitativas o cuantitativas, sino que es durante el proceso que yo voy a ir midiendo la ejecución del plan, la ejecución de los procesos, qué tan bien se están llevando y cómo pueden optimizarse sobre la marcha y no esperar el resultado final. Entonces esto es importante y eso viene a ser un elemento diferenciador de el planificar, organizar, dirigir, ejecutar y revisar. Lo otro es reconfigurar, ajustar procesos usando el feedback de stakeholders, incluidos clientes y comunidades. ¿Quiénes son los stakeholders? Pues todas aquellas personas que tienen algún tipo de interés dentro de la organización. Esto es también hacer retroalimentación respectiva. Repito, no es al final, sino que es durante el proceso. Es ir vendiendo y es ir preguntándole al consumidor qué le parece el producto. Es ir prestando el servicio y preguntándole a esas personas que están disfrutando de nuestro servicio, qué les parece, cómo podemos mejorar y cómo se sentirían ellos más satisfechos con relación al servicio o producto que se les está brindando, y hacer los ajustes correspondientes para entonces ir mejorando nuestra respuesta en este caso. Y por supuesto, por último, empoderar, que es delegar autonomía con responsabilidad. El gerente no lo puede todo solo. El gerente tiene que comprender que forma parte de un equipo de trabajo, y es allí en donde él podrá optimizar precisamente todos los procesos y podrá retroalimentar. Ellos, los equipos de trabajo, nos van a ir informando de situaciones específicas que tienen condiciones para mejorar un proceso específico como tal. Entonces, es importante la redimensión del proceso administrativo del poder al core, para que no se nos olvide crear, observar, reconfigurar y empoderar. De esta manera,
El gerente praxeológico tendrá desafíos que enfrentar y por supuesto tiene oportunidades, pero como desafío está la barrera, las barreras de resistencia cultural. Está el siempre lo hemos hecho así y por eso nosotros no cambiamos un proceso, porque siempre se ha hecho así. Sí, pero está malo, es incorrecto, podemos optimizarlo, podemos ser más productivos, podemos ser más eficientes. No, nos dirán algunos colaboradores, porque es que siempre lo hemos hecho así y estamos acostumbrados a hacerlo así. Entonces, esa barrera sería un desafío a enfrentar cuando nosotros estamos hablando de redimensionar procesos administrativos. El siempre se ha hecho así, el estamos acostumbrados así, es que la norma lo dice así y que por lo tanto nuestro manual de normas, por ejemplo, y por eso es que no podemos cambiarlo. Entonces hay que cambiar los manuales de normas y procedimientos. Entonces, la primera barrera a enfrentar sería la resistencia cultural o la resistencia al cambio. La otra es la brecha formativa. Gerentes sin habilidades en análisis de datos o gestión emocional. Y entre otras, entre otras. El gerente debe estar formado para muchas cosas. Debe tener habilidades gerenciales, debe tener competencias gerenciales y precisamente dominar las competencias disruptivas que hemos mencionado en esta ponencia. Por último, yo quiero despedirme haciéndoles esta reflexión. La praxeología gerencial no tropieza con los muros de la complejidad, sino con los cristales invisibles de la comodidad, aquellos que distorsionan la realidad para que lo urgente opaque lo importante y lo conocido ahogue lo posible. ¿Rompemos el cristal o seguiremos viendo el futuro como un reflejo del pasado? Esto ha sido toda mi disertación. Agradecido con ustedes por escucharme. Espero que sea de utilidad y de provecho. Fue un placer. Gracias, doctor Carlos Arturo Tobar, por la invitación. Por acá les dejo mis redes de contacto y bueno, hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.